Bienvenidos, muchas gracias por participar y por integrarse a esta conferencia. Yo soy el doctor Eric Blake, soy miembro de la Unidad de Geriatría de Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. Y el tema que vamos a plantear hoy es el tema de voluntades anticipadas. Ya hemos hablado años anteriores sobre él. Es un tema extraordinariamente importante en los tiempos actuales. Y estos medios que tenemos hoy día para poder transmitir no me permiten interactuar directamente con ustedes como espectadores, como público, y por lo tanto existe alguna dificultad en el tema en que estos temas muchas veces tienen un componente valórico, un componente de conceptos que son relativos, que alguien puede estar más de acuerdo o en menos acuerdo. Por lo tanto, no pretendo dictar normas ni la verdad revelada. Lo que pretendo es dar una información general, dar una visión general y dar paso a una discusión al interior de sus familias en este tema. Y como digo, no pretendo que lo que yo digo acá sea la verdad absoluta. Hay quien puede discrepar. Los conceptos que aquí se vierten son muy variados y por lo tanto quedan en libertad. Entiendo que al final habrá un lugar donde ustedes podrán emitir también sus preguntas, que yo tendré el gusto de contestar posteriormente por escrito a aquellas personas que así lo soliciten. Vamos a partir con esta presentación. Explicándonos por qué tenemos que discutir este tema, ¿no? ¿Por qué este tema hoy día es tan relevante? Bueno, existe este tema hoy y existe el tema, el advenimiento de la bioética como concepto, fundamentalmente desde la medicina moderna. Y eso tiene que ver con el hecho de que hoy día existen muchas alternativas de orden diagnóstico y terapéutico para tratar muchas enfermedades que antes nos mataban, terminaban con nuestras vidas precozmente. Pero esto no significa que podamos aplicar indiscriminadamente estas técnicas diagnósticas y terapéuticas, ¿no es cierto?, hasta el final de nuestras vidas en términos de tratar de prolongar aquello que ya no es enfermedad, sino que es el término natural de la vida. Y por lo tanto, cada cual razonablemente quisiera tener control sobre eso. Y por esa razón, en este momento en que hay tantas opciones, este es un momento para reflexionar sobre esas opciones. Segundo lugar, y estaba señalándolo recién, porque hemos pasado de una sociedad de código valórico único, una sociedad que todos pensábamos lo mismo, una sociedad judeo-cristiana occidental en la cual todos teníamos unos valores muy similares, ¿no? Y por lo tanto la sociedad vivía conforme a esos valores, tanto los médicos como los pacientes. Y por lo tanto, poco había que preguntarle al paciente porque el médico y el paciente se suponía que compartían los mismos valores. Hoy día eso ya no es así, ¿no? Hay una gran diversidad cultural, hay una gran diversidad valórica y por lo tanto esas diversidades tienen que ser respetadas, ¿no? Y en ese sentido entonces no se pueden dar por conocidas. Y en tercer lugar, porque para poder ejercer justamente esa libertad de expresión de valores, tenemos un concepto hoy día que se llama autonomía, que existe desde ya la Revolución Francesa en lo político y en otros aspectos se ha ido instalando a lo largo del tiempo, ¿no? En este sentido, Kant, un poco antes de la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, plantea que la dignidad humana es la posibilidad de darse ley a sí mismo. Es decir, como individuos, cada cual puede tomar las decisiones que considere correctas personalmente y no las que considere correcta otra persona, ¿no? De tal manera que estos son los principios sobre los cuales basamos esta conversación de esta tarde. Antiguamente la enfermedad nos producía esta evolución. Teníamos un curso de vida que se mantenía estable, con más, con menos, podíamos tener subidas y bajadas, pero nos manteníamos funcionales, estables, haciendo nuestras propias cosas, hasta que nos llegaba la enfermedad y nos moríamos prontamente. Clásicamente, cuando hace 50 años atrás, se hablaba, por ejemplo, de que un adulto mayor se fracturaba la cadera y ese era el comienzo del fin. Y al poco tiempo después moría por alguna razón, ¿no? En general, todas las enfermedades tenían ese curso también, infartos importantes o accidentes vasculares cerebrales. ¿Por qué? Porque no había tecnología para sostener vidas que en ese momento estaban teniendo dificultades para sostenerse por sí mismas por la enfermedad que las había quejado. De tal manera que era relativamente sencillo. La gente moría en algún momento por razones naturales o por razones distintas, pero con pocos recursos no había mucho que hacer sino que esperar la evolución natural de la enfermedad. Ese es un hecho que hoy día ha cambiado.
¿Por qué? Porque ha habido cambios en muchos aspectos. Por un lado, los cambios en la relación del médico con el paciente. Hoy día son múltiples los médicos, múltiples los especialistas, ¿no es cierto? Hay intermediarios como son los seguros, hay consultas preferentes, etcétera, ¿no? El GES, por una parte, o sea, existen distintos mecanismos que hacen que la relación paciente, médico-paciente, la relación clínica, no sea la misma que existía antes, en la que había bastante mayor intimidad. Existe una serie de subespecializaciones, la bioingeniería, los órganos artificiales, existe todo un concepto de medicina defensiva, ¿no? De hacer más para que no vaya a tropezar yo con que no descubrí algo y después la familia me demanda, en fin. Y también la información, que no lo puse aquí, pero claramente la capacidad de información que hoy día tiene, la disponibilidad de información que hoy día tienen los pacientes y las familias respecto a sus enfermedades es infinitamente mayor y por lo tanto no es la única fuente de información el médico tratante. Como decía antes, hemos descubierto un conjunto y se siguen descubriendo de elementos que nos permiten diagnosticar enfermedades y nos permiten tratar enfermedades mucho más que antes. Y estas enfermedades que logran vencer el curso natural de la enfermedad y la muerte nos hacen entonces, por extensión, mirar como bueno todo aquello que logre ganarle años a la vida. Y por lo tanto, la muerte se convierte en el enemigo a vencer, lo que está muy bien en etapas tempranas de la vida, pero la muerte nos llega tarde o temprano porque la vida tiene un fin y por lo tanto el distinguir cuándo aplicar y cuándo no aplicar es lo que hoy día queremos entregar en las manos del paciente y que sea él quien decida cuándo toma qué. Con este entusiasmo, como digo, de que en los últimos 50 o 60 años tenemos una cantidad de tecnologías y herramientas, podemos olvidarnos de reflexionar sobre cuándo y a quién aplicar esas herramientas y por lo tanto no discernimos en forma adecuada y quien tiene que discernir hoy es el paciente. Es una forma, como decir, de adolescencia, ¿no es así? O sea, hemos descubierto, tenemos una fuerza enorme, como son los adolescentes, pero no tenemos todavía madurez para usar esa fuerza. Y por eso los adolescentes viven en peligro, porque tienen una fuerza, usan una fuerza que no saben bien medirla, ¿no? Y los accidentes son frecuentes en la adolescencia por esa razón. Nosotros nos pasa tal vez un poco lo mismo, ¿no? Estamos en una especie de adolescencia de descubrimientos. Por lo tanto, nos sentimos muy poderosos con ello, pero no hemos madurado bien a quién debemos y a quién no debemos aplicarla. La fragilidad es un concepto, por ejemplo, en que nos muestra que una persona puede evolucionar, como vemos en la curva aquí arriba, con un conjunto de enfermedades, que cuando está todavía en etapas iniciales esa enfermedad, puede tener una diabetes, una hipertensión, el colesterol un poco elevado, en fin, alguna otra cosa. Pero todavía está muy hábil, todavía tiene mucha capacidad de autonomía. Pero a la medida en que van pasando los años, como vemos acá abajo, estas enfermedades van cobrando algunas consecuencias, van agregando consecuencias, van agregando secuelas y por lo tanto cuando tenemos ya o no una, dos, tres o cuatro y pasamos un cierto umbral, ese umbral es el umbral de la fragilidad, es el umbral en el cual ya hemos perdido fuerza, hemos perdido autonomía, nos enfermamos frecuentemente, tenemos mucho riesgo de caer frecuentemente y de tener sucesivas hospitalizaciones. Ese es el riesgo de la fragilidad. Y para la fragilidad, la medicina no cuenta necesariamente con respuestas para resolver o para invertir esa fragilidad. Por lo tanto, debemos entender que la medicina nos sirve para tratar las enfermedades. La fragilidad es más difícil. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, una escala visual de fragilidad. Claramente, este paciente que está aquí arriba con el número 1 puede tener, pongamos, 78 años. Y estos mismos 78 los puede tener esta otra persona que está aquí abajo. La edad no quiere decir fragilidad. La condición del paciente quiere decir fragilidad. Y por lo tanto tenemos una persona que aquí en el número 1, un hombre, estoy hablando, 78 años, que corre, que se ejercita, que hace deporte, que lleva una vida completamente normal, que trabaja, que desarrolla. Y tenemos por acá otro que sufrió, pongámosle, un accidente vascular cerebral severo, que además tiene una insuficiencia cardíaca y que actualmente está postrado en cama. Claramente la diferencia entre uno y otro es muy importante. Ahora, lo que quiero decir con esto es que la calidad de vida
no tiene nadie que definirla más que la persona misma que la sufre. No podemos decir que esta persona tiene una muy mala calidad de vida. A nosotros como terceras personas lo miramos de afuera y nos parece. Pero quien debe definir que esa calidad de vida es mala es el propio paciente. Por eso no podemos tomar decisiones nosotros por él. Esto nos sirve porque sí lo podemos, para lo que sí nos sirve esta escala, ¿no es cierto?, es para decir qué paciente va a tener o tiene más probabilidades de andar bien con un tratamiento agresivo que con otro, ¿no es cierto? Este paciente de aquí arriba, por supuesto que si enfrenta hoy día un cáncer en la cual tiene que recibir una gran operación, quimioterapia, radioterapia, a lo mejor va a estar en condiciones de enfrentarlo. Y este paciente no. Ambos tienen 78 años, pero su condición es muy distinta. Y no estamos entonces proponiéndole un tratamiento a otro porque a nosotros nos parece que la calidad de vida de uno y otro es mala, o mejor o peor, sino que porque las probabilidades de que esos tratamientos tengan efecto favorable son muy distintas, ¿no? Entonces hay que entender esa diferencia. La calidad de vida solamente la debe establecer quien vive, no los que están afuera. ¿Qué es lo que la medicina ofrece? Decíamos, una abundancia de recursos diagnósticos y terapéuticos para todo aquello que tiene solución. Y para aquello que no la tiene, la medicina sigue ofreciendo opciones. Y es ahí cuando tenemos que decidir si esas opciones las queremos tomar o no. Tenemos una única respuesta, ¿no es cierto?, a esta evolución que se llama vejez, con el único instrumento que conocemos, que es la medicina. No tenemos otro y por lo tanto aplicamos medicina a la vejez. Y esto que es un proceso, un problema, un desafío, una batalla, como le quieran llamar, una masacre, dice, la vejez es una masacre, dice Philip Roth en su libro Elegía. Es un proceso que no es médico. La muerte nos llega, la vejez nos llega más allá de la medicina. Los médicos no somos los dueños de la vejez ni de la muerte. La muerte no es un hecho médico. Y, como digo, usamos un instrumento inapropiado. Y por lo tanto a la fragilidad le aplicamos medicina y podemos entonces maquillarla, ponerle sondas, ponerle prótesis, órtesis y a veces con resultados bastante patéticos, ¿no? Entonces es ahí cuando uno tiene que decidir qué quiero y qué no quiero. Cuando nos enfrentamos a la tecnología, entonces, tenemos que pensar que la tecnología está al servicio de la humanidad y no la humanidad al servicio de la tecnología. No podemos pensar que porque existen ciertas cosas, tenemos que usar esas cosas siempre. No debemos perder nuestra libertad de decidir que la tecnología está a nuestro servicio. Y no nosotros tenemos que ser parte de un protocolo de acciones en las cuales no hemos tomado nosotros esa decisión. Tenemos que reflexionar frente a la tecnología. ¿Qué estamos hablando? No es lo mismo hacerse una transfusión que hacerse un trasplante cardíaco. No es lo mismo usar un antibiótico que colocarse una prótesis valvular cardíaca. Es distinta la situación. Tenemos que ver para quién. ¿Quién es ese paciente? ¿En qué condiciones está? ¿A qué costo, no? ¿A qué costo personal? ¿Y a qué costo económico también? ¿Y a qué costo para la familia? ¿Con qué expectativas? ¿Cuándo? ¿O hasta cuándo? ¿No? Conectamos a alguien al ventilador mecánico, pero ¿hasta cuándo? ¿No? Tenemos que tener la libertad de decidir cuándo se suspende eso, ¿no? Y no podemos seguir esclavos de un ventilador mecánico, ¿no? ¿Y cuánto de cada cosa? Si no aplicamos tecnología, si no aplicamos reflexión a la tecnología, lo que nos encontramos entonces con lo que llamamos obstinación terapéutica, ¿no? Antiguamente se ha llamado encarnizamiento terapéutico, que es una palabra muy dura, ¿no? O distanasia es un nombre también, ¿no? Y eso puede pasar por muchas cosas. Seguimos utilizando entonces en un proceso de morir tratamientos o medios de soporte vital que no tienen más sentido que una prolongación biológica de una vida que biográficamente ya está terminada. Entonces hay factores causales. La lucha por la vida biológica, la mirada fragmentaria de la persona, miramos el corazón, miramos el pulmón, miramos solo el riñón y no estamos pensando en la mirada global de esa persona, que es una persona más que un conjunto de órganos. Lo que nos pasa actualmente es que esa caída que antes se producía en forma brusca se sostiene porque hoy día existen formas como decíamos antes, existe ciencia, existe tecnología, existen recursos diagnósticos y terapéuticos que nos permiten recuperar a esa persona. Y por lo tanto, pueden haber muchos momentos en los cuales antiguamente esa persona podría haber fallecido y actualmente no. Entonces, hoy día nos tenemos que preguntar cuál es el momento de morir de esta persona en particular. Este momento que fue cuando finalmente murió, o era cuando cayó en este momento y después de eso quedó con una muy mala calidad de vida y sobrevivió un poco tiempo más, volvió a hospitalizarse y ahora falleció,
¿O era este momento que quedó dañado, pero que quedó menos dañado que después, y que en este momento logró una cierta recuperación para volver a caer? Esto es lo que nos ocurre muchas veces con las personas, que en un momento determinado se fracturó una cadera, se recuperó de la fractura de cadera, pero quedó con dificultades para caminar, tuvo una segunda fractura de cadera y en esta oportunidad hizo una neumonía. En medio de su recuperación con la neumonía dejó de comer, hubo que ponerle una sonda y finalmente terminamos con una persona que se ha ido deteriorando progresivamente en el camino. ¿Y ¿Por qué falleció aquí? Bueno, porque finalmente alguien tomó la decisión de que todo este camino lo siguiera recorriendo esa persona, aun cuando a lo mejor ella no quería. Imaginémonos que esta persona hubiera definido, ella misma, que su calidad de vida mínima era este lugar. Todo este otro camino, se lo habría evitado, porque esta persona definía que su calidad de vida mínima era esta, pero no lo estableció y no pudo en su momento nadie interpretar eso, y esa persona siguió un curso muy difícil y pasándolo muy mal el resto del tiempo cuando ella no lo quería en su origen. Entonces, nos encontramos con que el problema es que estamos interpretando el futuro a partir del presente. Y con el presente tenemos ciertas certezas, no todas, tenemos algunas certezas, y eso es lo que entendemos hoy día por consentimiento informado. Si yo hoy día estoy sentado acá y me proponen un cierto tipo de cirugía, yo puedo decir si quiero o no quiero. ¿Acepto esta quimioterapia o no la acepto? Porque hoy es el presente. Y cuento con algunas certezas. El doctor me va a decir cuáles son las probabilidades y con esa información voy a tomar una decisión. Pero el futuro encierra bastante incertidumbre, no sabemos. Y para ese futuro que no sabemos, establecemos estas voluntades anticipadas, por lo cual igualmente es una decisión no fácil, porque tenemos que establecer en forma muy general lo que queremos y no queremos. Hay un concepto entonces de autonomía. Lo que queremos respetar es que usted tome su propia decisión y no la tomen los demás. Autonomía no es lo mismo que dependencia, no es lo mismo dependencia que pérdida de autonomía. Una persona que no está pudiendo caminar puede tomar sus decisiones. Una persona que tiene a lo mejor algún grado incluso de deterioro cognitivo y que ha perdido en algunos aspectos su independencia, no por eso pierde su autonomía por completo. No es aceptable, por lo tanto, por el hecho de que tenga una dependencia, que haya un paternalismo. No es aceptable que los hijos muchas veces, por proteger a su madre o a su padre, digan: doctor, esto no se lo dice a mi papá porque nosotros no queremos que él lo sepa. Si él está en condiciones cognitivas de entenderlo, tenemos la obligación de comunicarlo. Y tampoco sería ético tratar a los niños como adultos. No es así, no podemos pensar que los niños tomen sus decisiones, sería una ridiculez. La decisión, por lo tanto, debe ser tomada por él y no en vez de él, ¿no? Y esto es importante para los hijos que muchas veces, como digo, con intención de sobreprotección, quieren ocultar información que no corresponde que ellos decidan, sino sus padres. Hay subestimación a veces de las posesiones, del uso del dinero, las relaciones personales. Aquí la autonomía debe respetarse, nos guste o no nos guste. Se es autónomo cuando la persona es capaz de tener planes libres de interferencia de otros. Tomo mis decisiones sin interferencia de otros. Puedo que otros quieran influir, pero yo tomo finalmente mi decisión. Cuando además frente a ese plan tengo una visión crítica. No es que yo quiero escojo un plan determinado y no tengo ninguna evaluación crítica, no tengo una evaluación de los pros y los contras de esa decisión que yo estoy tomando. Eso demuestra que estoy autónomo. Cuando veo los pros y los contras y tomo una decisión sobre la base de cuáles son los pros y los contras que para mí son valores importantes. Y finalmente cuando soy libre de llevar a cabo esos planes. Como digo, el no tener eso no necesariamente descalifica completamente a una persona. Y muchas veces, como decimos en este segundo grupo, cuando hay elementos que no son categóricos, puede establecerse el concepto de elección autónoma, en que lo que se establece no es si el individuo es o no autónomo, sino que si la decisión que está tomando es o no autónoma. Voy a poner una situación muy extrema. Alguien puede estar en una condición muy avanzada, a lo mejor incluso de demencia, pero esa persona puede decidir qué quiere comer y qué no quiere comer.
tiene la decisión, puede tomar esa decisión. Y esa decisión es autónoma, no podemos imponerle nosotros porque tiene demencia, ¿no? Salvo que definitivamente no pueda tomar una decisión como esa. Pero lo que quiero decir es que hay elecciones que son autónomas independientemente de que la persona no tenga una plena autonomía. Y por lo tanto es la calidad de la decisión la que se juzga y no las características de la persona que hace esa decisión. Por lo tanto, un consentimiento válido, o sea, una decisión médica en este sentido, requiere capacidad, vamos a hablar un segundo sobre ella, información, que tiene que proveerla el médico, que tiene que proveerla el sistema de salud, y voluntad de la persona para llevar a cabo esa decisión. ¿Qué es lo que es capacidad? Bueno, en principio en el Reino Unido se estableció este Mental Capacity Act del año 2005 y aquí se define que un individuo se presume capaz, salvo que se demuestre lo contrario. Los individuos deben ser apoyados en sus posibles decisiones, aun cuando no tengan plena comprensión, pero deben ser apoyados y buscar. Una decisión que nos parezca insensata a nosotros no significa que esa persona sea incompetente. Por lo tanto, es el proceso de decisión el que importa, no el contenido final de esa decisión. Hay una decisión tomada por alguien que carece de capacidad, debe ser tomada en el mejor interés de esa persona, no en el mejor interés de quien toma la decisión, ¿no? Y aquí podemos decir, claro, en términos legales, los individuos son capaces o no capaces. Eso es lo que la legalidad nos impone, ¿no? Pero en medicina, en salud, en atención de salud, por ejemplo, hay procedimientos que tienen muy bajo riesgo, pero que aportan un gran beneficio. La calidad de la información va a ser simple, no va a ser compleja de comprender. La persona, aún con algún deterioro cognitivo, puede comprender cuando le estamos dando argumentos que son sencillos de comprender y el beneficio es muy alto. Por otro lado, cuando los equilibrios entre beneficio y riesgo son complejos, a veces incluso personas en plena capacidad les cuesta tomar mucho una decisión. Entonces, esto no es blanco y negro. Aquí hay grises y tenemos que ser capaces de identificar y respetar esos grises. ¿Cómo se evalúa la competencia? Bueno, una persona que está competente es una persona que es capaz de comprender la relevancia de la información que se le está dando, de retener esa información, de procesarla, evaluar lo que decíamos antes, los pros y los contras de esa decisión y finalmente de comunicar esa decisión y sostenerla en el tiempo. Eso es ser competente, con respecto no solo a sus decisiones de salud, sino que respecto a las decisiones económicas, sociales o cualquier otra que ésta sea. El consentimiento informado, por lo tanto, se basa en esa capacidad, en que la persona acepta o no acepta una cierta propuesta diagnóstica o terapéutica. Y se basa en la información disponible, en que es importante sopesar esa información. Hay un contexto ideal, ojalá idealmente nos encontráramos con que toda la información la sabemos, la tenemos, con que el ambiente es certero, con que las opciones son claras, pero eso no suele ocurrir en medicina y muchas veces son muchas las incertezas de todo tipo. Las personas con trastornos cognitivos muchas veces, por pequeño que este sea, son excluidas y son excluidas de tomar estas decisiones en forma muchas veces abusiva, muchas veces sin mala intención, pero en la cual de verdad no se incorpora el deseo de esa persona o no se busca o no se interpreta lo que esa persona quiere decir. Cuando lo tenemos que entender que en medicina la no maleficencia, el no hacer daño y la beneficencia son principios fundamentales de la ética. Este principio indica no causar daño intencionadamente, pero también indica tratar de evitar acciones que estén causando daño. Cuando estamos, decíamos antes, ¿no es cierto?, la obstinación terapéutica detrás de seguir persiguiendo a través de más pinchazos, más medicina, situaciones que ya vemos que efectivamente estamos llegando al final de la vida, debemos detener eso. Es importante lo que entendemos por daño. No todo el daño es físico o moral, también hay daños de otros tipos. Y toda acción médica tiene efectos secundarios, no hay ninguna que no las tenga. La presencia más clara hoy día de una acción médica que ha tenido muchos efectos secundarios es el quédate en casa. Indudablemente es una decisión médica que se ha tomado, una indicación médica que se ha tomado por el bienestar, por el bien, por beneficencia de las personas que tienen que someterse a eso, para evitar el contagio. Pero nadie podrá negar el costo
que eso tiene en términos del efecto secundario que eso ha tenido particularmente en las personas mayores, lo que ha significado el encierro, y todavía no tenemos claridad cuáles van a ser los daños definitivos que eso produce. Cualquier acción médica produce daño. Una punción venosa corre el riesgo. ¿Cuándo vamos a prescribir una punción venosa? Cuando es indispensable, y la persona tendrá derecho a decir si la quiere o no la quiere. Obviamente, si una persona que tiene una demencia y no quiere asumir una punción venosa, pero tenemos que transfundirla porque está con una anemia severa, tendremos que hacer esa punción venosa aunque no quiera. Pero si esa punción venosa es para tomar una muestra, para hacer un estudio, entonces, y esa persona se niega, podemos rechazar. Esa persona tiene derecho a rechazar esa punción venosa. Una institucionalización, cuando alguien se decide, mire, usted debería ir, o esta persona debería ir a una institución, a un hogar de ancianos, esa persona es la que tiene que evaluar en la medida en que es posible que ella lo haga, ¿no? Porque involucra valores mayores. Cuando no hay un consentimiento válido, hay determinación del mejor interés de esa persona, ¿no? Y ahí hay que buscar si es que hay una segunda oportunidad, hay que conocer los principios y valores de esa persona. Eso puede incluso avanzarse en casos de demencias iniciales. En etapas tempranas, los pacientes con demencia están perfectamente capacitados para tomar decisiones. Y en este sentido, esto no es fácil de hacer, pero un principio básico es que los médicos tenemos la obligación de informar a los pacientes que están sufriendo un deterioro cognitivo y que puede avanzar hacia una demencia. No es fácil de hacer, no siempre lo hacemos y no siempre contamos con el apoyo de la familia para hacerlo, porque sabemos lo duro que esto es. Pero tal vez es el último tiempo en que el paciente puede tomar sus decisiones antes de caer en un estado en que ya no las pueda tomar. Y por lo tanto es el momento para definir qué quiere y qué no quiere hacer. Hay factores a tomar en cuenta cuando esto ya ocurre, ¿no es cierto?, que es el mejor interés del paciente y que identificar aquellas cosas que cualquier persona tomaría en cuenta para actuar por sí mismo. ¿Cuáles son los deseos que ese paciente expresó en el presente o en el pasado? Las creencias y valores de ese paciente nos sirven para interpretar qué es lo que él querría hacer o no en esto. Las visiones de la familia y de los amigos son fundamentales en esto. Existe la posibilidad de un defensor externo, esto es muy propio de los países sajones. ¿Qué son las voluntades anticipadas entonces? Es una declaración mediante la cual una persona mayor de edad, con capacidad mental, ya lo dijimos antes, suficiente y libremente, expone las instrucciones que se deben tener en cuenta respecto a la atención sanitaria que desea recibir en situaciones en las cuales la persona ya no pueda expresar personalmente su voluntad. Indudablemente que cuando hay voluntades anticipadas escritas y la persona sigue estando en condiciones de tomar sus decisiones, esa última decisión es la que importa, más allá de lo que haya escrito en su momento. Y consiste fundamentalmente en hechos médicos que se quieren y no se quieren en determinadas circunstancias, que requieren una conversación y delegación en un familiar cercano o en un tercero, médico, el abogado, etc. Hoy día se ha hablado en inglés se llama Advanced Care Planning, que en el fondo es una planificación del cuidado avanzado, que es conversar largamente sobre el tema. No es un papel escrito con un conjunto de no quieros, sino una conversación con el médico conforme a lo que son mis propias patologías y por lo tanto mis propios riesgos futuros. Testamentos y poderes, cuando aún se está competente, vamos a avanzar sobre esto, ¿no? Se ha llamado testamentos vitales. Los testamentos vitales, el nombre es testamento es malo porque el testamento es cuando ya yo no estoy, cuando yo ya morí, y esto es cuando yo todavía estoy vivo. Entonces el concepto de testamento no es bueno. Se han llamado directrices anticipadas, voluntades anticipadas, y hay también documentos parciales. Muchos hemos hecho, por ejemplo, documentos respecto a donación de órganos. Esa es una voluntad anticipada. Quiero donar mis órganos y lo dejo por escrito, ¿no? Eso es una voluntad anticipada. ¿Cómo han evolucionado? Lo que decíamos, Advanced Care Planning o planificación anticipada de la atención. Esta es una conversación con su médico o sus médicos, ¿no? Es una nueva, llamarle filosofía tal vez mucho, de la relación clínica, ¿no? Es una conversación de colaboración, una conversación de va y viene, de digo y escucho, ¿no? Evolutiva, puede ir cambiando, progresiva, porque va avanzando la enfermedad y vamos definiendo por dónde va, actualizada, hay que irla haciendo actual cada cierto tiempo. Decisoria, significan decisiones en esto, tomo decisiones, y previniendo lo que va a ocurrir. Por ejemplo, en una demencia por enfermedad de Alzheimer.
Algunos elementos de estas decisiones son las limitaciones de esfuerzo terapéutico. Hoy día hablamos de limitación de esfuerzo terapéutico. Una orden de no reanimar, por ejemplo. Si llego a estar en un estado de coma profundo, no quiero que me hagan resucitación cardiopulmonar, déjenme morir. O no quiero nunca más ingresar a una unidad de cuidados intensivos. O no quiero que me coloquen nunca un ventilador mecánico, por ejemplo. O si me lo colocan, por favor, en cuanto se estime que esto no me sigue, ya no me sirve, retírenmelo y no tengan ninguna aprehensión con eso. En fin, se pueden limitar el esfuerzo terapéutico, pero nunca significa dejar de atender. Ojo con eso. No estamos hablando de te dejo de atender, es cambio, ajusto de justicia, ajusto el tratamiento a aquello que tú mereces o necesitas hoy día. Y dejo al lado aquello que ya estimamos que no quieres o no necesitas. ¿Cuáles son las obligaciones? Bueno, la importancia de manifestar los propios deseos, la importancia de la intención del médico al indicar o suspender un tratamiento. Cuando un médico está queriendo suspender un tratamiento es porque considera que ese tratamiento no es útil, no que el paciente está viviendo una vida inútil, ojo con eso, ¿no? Es porque consideramos que el tratamiento ya no es útil para ese paciente, no es apropiado para ese paciente. El juicio de valor o futilidad, por lo tanto, es del tratamiento y no del valor o futilidad de la vida del paciente. Nadie tiene derecho a estimar cuál es esa calidad de vida, salvo uno mismo. Por eso es importante este tema, porque tenemos que nosotros definir en qué momento o qué tipo de calidad de vida queremos vivir. Hay que suspender el tratamiento porque el paciente se está muriendo, que no es lo mismo que suspender un tratamiento porque los hijos, porque otro familiar o porque el médico quieren que el paciente muera. El paciente está muriendo. Lo que tenemos que hacer en ese momento es proporcionar la atención que estamos dando. La calidad de vida, como decía, la define cada cual, ¿no? Y por lo tanto depende muy bien de quien la evalúa. El espectador imparcial. Alguien podría decir, la calidad de vida de una persona con cuadriplegia no vale la pena ser vivida. Si alguien podría decir eso. Claro, pero hay que preguntar a los cuadriplégicos, a las personas que están viviendo con cuadriplegia, si consideran esa vida. Entonces, cuando uno la mira de afuera, esa expectación imparcial es muy poco imparcial, porque finalmente es desde la visión que uno tiene personalmente en el momento en el que uno está. Porque otra cosa, como digo aquí abajo, es lo que me pasa a mí si estoy en esa circunstancia. Otra cosa es con guitarra. Y existe lo que entendemos por resignificación de la vida, resignificación de la libertad en el contexto en que nos encontramos. Cuando somos jóvenes miramos la vejez con mucha aprensión y muchas veces encontramos que la vida de un adulto mayor no vale la pena ser vivida. Claro, para el joven. Pero para ese adulto mayor, que además ya vivió una vida de juventud, para ese adulto mayor puede tener mucha importancia la vida. Hay distorsión emocional en las previsiones, imagen futura de ese otro que seré yo, hay una imagen que uno se proyecta, y es importante entonces una valoración deliberante y no una valoración rápida, porque ahí nos equivocamos. Existen muchos deseos abstractos, quiero morir con dignidad, no quiero sufrir inútilmente, no quiero vivir como una planta, son cosas que decimos, ¿no? De algo hay que morir, decimos, pero finalmente cuando nos encontramos con la muerte a veces no la queremos en forma tan espontánea como cuando lo dijimos. Tenemos que transmitir esos deseos abstractos a condiciones concretas, a escenarios reales posibles. ¿Cuáles son los escenarios reales posibles? Bueno, las enfermedades de las que sufrimos y nos morimos. De cáncer, de enfermedad cerebrovascular, de enfermedad cardiovascular, de insuficiencia respiratoria, de demencia. Tenemos que situarnos en esos escenarios de discapacidad o dependencia de terceros, si estamos en esa condición. Esos son los escenarios en los cuales tenemos que pensar que vamos a estar en algún momento. Por lo tanto, la declaración de voluntades anticipadas tenemos que establecer qué circunstancias: inconsciencia permanente, enfermedad terminal, alcanzar cierta edad, tenemos que definir eso. Tenemos que hablar de nutrición e hidratación artificial, cuando sí, cuando no, ventilación mecánica, resucitación cardiopulmonar, donación de órganos, lo decíamos recién, son voluntades anticipadas. Y designar un representante, porque claramente no vamos a estar nosotros en condiciones de manifestar nuestra voluntad. Se puede discutir la validez, hay quien ha discutido la validez de eso y decir, bueno, si alguien define que si está con demencia no quiere que lo conecten a nada, pero puede ser que la condición de esa demencia
haga que esa persona ya no sea la misma cuando esto pasó, cuando esto está ocurriendo, y por lo tanto que la calidad de vida que está llevando ya tampoco se ve una mala calidad de vida vista desde un tercero, y alguien podría decir, mira, así no lo está pasando tan mal, a pesar de que esa persona en su momento dijo. Ojo con eso, porque subsiste el hecho de respetar mi propia identidad, que la definí yo cuando todavía era persona competente. Como decía, la importancia de un representante, un poder durable de representación de una persona que decide por ti, ¿no? Interpreta tus valores de vida y preferencias y toma la decisión como lo tomarías uno, no como la tomaría la propia persona, ¿no? Sino el que le pidió su representación. Entonces, este es un proceso, y un proceso de preferencia de tratamiento escrita que debe conversarse con la familia. No sacamos nada con meterlo eso en un papel, porque después llega la familia y no reconoce ese papel y simplemente la familia toma la decisión que estima conveniente, ¿no? Conversarlo también con un tercero, que puede ser el médico, que puede ser un abogado, que puede ser un amigo, alguien que lleve adelante esa representación y que no sea un familiar directo que a veces puede estar muy involucrado emocionalmente. Que eso tiene que ser evolutivo. Si hay un cambio en la condición vital o física o funcional o social, cambia, ¿no? Yo he conocido situaciones en las cuales un matrimonio, uno de los dos dice, yo no quiero morirme mientras mi mujer esté viva, porque la quiero cuidar hasta que muera. Pero murió mi mujer y a lo mejor ya no tengo entonces la misma urgencia vital que tenía de seguir vivo, y por lo tanto cambia mi preferencia de tratamiento. Y por lo tanto hay un cambio que hace que evoluciona mi pensamiento y evoluciona por lo tanto mi decisión. Cuando hablamos de muerte digna, es complejo de hablar de ella, no voy a meterme aquí a hablar en completo de eso, pero el concepto de dignidad es un concepto difícil, se abusa mucho del término, hay conceptos distintos a lo largo de la historia. Goethe, por ejemplo, plantea un poema en el cual señala que es más fácil hacer una corona de olivos que encontrar una cabeza digna donde colocarla, ¿no? La dignidad para Goethe, por lo tanto, es una virtud, o es algo que las personas logran o consiguen en la vida. A diferencia, Kant establece que la dignidad es un valor absoluto, intrínseco e incomparable del ser humano. Y por lo tanto, que todas las personas, indistintamente, tienen derecho a esa dignidad, porque son personas que toman sus propias decisiones, ¿no? Porque se dan ley a sí mismos. Y este término de dignidad está incorporado en todas las declaraciones, pactos internacionales y fundamentos de los derechos, aun cuando no se aclara bien en qué consiste, pero se entiende como el valor intrínseco del ser humano. ¿Es equivalente al respeto por la autonomía a la dignidad? No, no es equivalente, porque hay personas que han perdido su autonomía pero que aún merecen dignidad, ¿no? Incluso las personas muertas no tienen derechos. Los muertos no tienen derechos, pero los muertos siguen siendo tratados con dignidad. No son la disposición de una persona fallecida, no puede ser tratada de una manera indigna, aun cuando esa persona fallecida no tiene ya derechos por estar fallecida. Es el respeto y por lo tanto los derechos son la consecuencia de esa dignidad. Y no se fundamenta en sí mismo el respeto, sino que se fundamenta en esa dignidad. ¿Qué consideramos una buena muerte? Aquí podemos establecer opiniones, hay quien puede pensar de distinta manera, pero una forma es el tiempo de morir. ¿Cuál era el momento de morir? Hay veces que pensamos que hay personas que murieron demasiado precozmente y personas que decimos, mi mamá sufrió de más, debimos haber parado antes. Y eso lo hemos sentido todos en algún momento frente a familiares. El lugar donde morir. La mayoría queremos morir en nuestras casas y la mayoría morimos en hospitales. El lugar donde morir, ¿no? En una unidad de cuidado intensivo, en una pieza de hospital o en nuestras camas alrededor de nuestros familiares. Y la manera de morir, la manera externa en la cual nosotros los médicos tenemos que proveer la forma más adecuada cuando nos corresponde y nos toca, pero la manera interna. Hemos reconciliado con nosotros mismos, nos hemos reconciliado con aquellos que están a nuestro alrededor, ¿no? En este sentido, hay muchas cosas que uno puede pensar y que tiene que pensar cuando está todavía vivo y bien, porque le va a tocar morir en algún momento, ¿no?
maneras de morir, cuidados de fin de vida. La terapia debe reflejar el respeto por esa dignidad intrínseca de la que hablamos. Los actos médicos no solamente deben ser técnicamente buenos, sino que deben considerar cuáles son las cargas que se le está imponiendo y los beneficios a ese paciente, su familia, cuidadores y la comunidad también. Las decisiones deben valorar a la persona y aceptar la muerte humana. Es morir en paz, ¿no? Permitirnos a nosotros la manera de morir, el cuidado de fin de vida, tiene que permitir a una persona morir en paz. Las voluntades anticipadas, exagerando, no existe lo correcto o lo incorrecto en lo que se refiere a decisiones de fin de vida. O sea, quiero relativizar el concepto, si bien no es absoluto esto que estoy diciendo. Es importante entonces que sus deseos personales sean conocidos para que puedan ser respetados. Sin una directiva anticipada, los miembros de la familia no se ponen de acuerdo muchas veces y terminan siendo los médicos quienes toman esas decisiones. La familia, muchas veces los más fuertes o los que han sido tradicionalmente más fuertes son los que primero se quiebran y a veces los que han sido más débiles son los que más sostienen. Es aplicable a los hijos frente a la muerte del padre o la madre. En este sentido, no se reconocen a veces los hijos entre sí. Y no se reconocen porque uno dice A y el otro dice Z y no se puede imaginar que un hermano está diciendo algo tan contradictorio con lo que yo estoy pensando. Por eso que es importante que uno haya expresado antes lo que quería decir. Intereses diversos entre los hijos biológicos, los hijos políticos. Hay intereses que a veces no son pensando fundamentalmente en la persona que está falleciendo, sino que hay intereses egoístas a veces. Está el hijo que cuida, está el hijo que paga, está el hijo ausente, está el hijo culposo, está el hijo que niega. Están todos los personajes en la familia. Reconocemos en nuestra familia a todos estos personajes en general, que es con los que nosotros como médicos nos toca hablar y tomar decisiones. Y muere no solo el paciente, muere algo de cada uno de esos hijos. Y por lo tanto cada hijo interpreta la muerte de su padre o de su madre en su propia manera y le duele de su manera especial. Declarando esos deseos, usted toma el control de su vida final. Es un proceso de comunicación, como decía, no es un papel. ¿Qué preguntas son útiles? ¿Qué es para usted una vida saludable e independiente? ¿Qué es lo que más le preocupa de una enfermedad grave? Si su familia tiene que tomar decisiones en su nombre, ¿qué cosas le gustaría siempre que se tuvieran en cuenta? Estas son reflexiones que uno debe hacer, aun cuando no llegue a concretar nada. Pero ya tener estas respuestas pensadas de esto ayuda a iluminar a la familia y a los médicos. Frente a un diagnóstico conocido ya, enfrentado a un diagnóstico, el médico debe hacerle estas preguntas a usted. ¿Cuál cree usted que es su situación y sus potenciales desenlaces? Yo tengo como médico que entender y que saber qué es lo que usted está entendiendo y sabiendo. ¿Qué es lo que ha comprendido de todo lo que se le ha explicado? ¿Cuáles son sus miedos y cuáles son sus esperanzas? ¿Cuáles son los sacrificios que usted está dispuesto a hacer por eso? ¿Y qué no está dispuesto a hacer? Y entonces, de acuerdo con eso, ¿cuál es la línea de actuación que más se ajustaría a esto? ¿Qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer cuando lleguemos a ese momento? Conclusiones, muchas, las pongo acá. Muchas veces los médicos no estamos suficientemente entrenados en comunicación, hay limitaciones emocionales de nosotros mismos, de los médicos, de la familia. Muchas veces hay un exceso de recursos técnicos en los cuales nos refugiamos en vez de enfrentar la realidad desde el punto de vista más crudo, como deberíamos. Hay falta de conflictos familiares no resueltos, etc. Hay que buscar la búsqueda de la autonomía reflexionada en la familia, en las personas. Orientar a la familia en esa búsqueda. La proporcionalidad terapéutica es un respeto, una expresión de respeto a la dignidad del ser humano en toda su integridad y su integralidad, en lo que ha sido la vida de esa persona, respetar su biografía y no pretender mantener viva a una condición biológica ya en condiciones extremas. Acompañemos ese proceso, amemos ese proceso. Ya lo importante no es el camino, lo importante es el proceso que estamos viviendo, ya no la meta logramos que esté vivo o no esté vivo. La meta es propiamente el camino. Y finalizo con dos citas que me parecen muy relevantes. Una es la de Sócrates, después que había bebido la cicuta y se disponía a morir, y sus últimas palabras fueron a su amigo Critón, y le dice: Critón, debemos a Asclepio un gallo. Asclepio era el dios de la medicina y Sócrates quería homenajearlo porque la medicina había sido amable con él. De tal manera que esta es una frase que ojalá todos al final de nuestras vidas pudiéramos decir:
le debemos a la medicina un gallo, le debemos a la medicina un agradecimiento, y la medicina no se ensañó en nosotros. Y la segunda cita que quiero también mostrarles es un poema de Rainer Maria Rilke, que en definitiva lo que establece es darnos cuenta cuando estamos llegando a nuestro final, asumir nuestro final, entender que la naturaleza tiene su proceso, tiene sus ritmos y que esos ritmos y esos procesos no los vamos a cambiar a través de la medicina. Esto es casi una plegaria, ¿no? Señor, es hora, largo fue el verano, larga fue la vida, ¿no? Pon tu sombra en los relojes solares y suelta los vientos por las llanuras. Haz que sazonen los últimos frutos, concédeles 2 días más del viento sur. Úrgeles a su madurez, lo que va quedando, los últimos días, los últimos pensamientos, los últimos cariños, ¿no? El vino espeso del postrer dulzor. Ya no hará casa el que ahora no la tiene. Lo que ya no hicimos al llegar al final de nuestras vidas, ya no lo hicimos. Entendamos que llegó el final y, como dijo el propio poeta Rainer Maria Rilke, que murió de una leucemia, déjenme morir mi propia muerte y no la muerte de los médicos. Piensen que estamos hablando de 1926, cuando todavía los recursos eran muy escasos. Sin embargo, él pidió respeto por su propia muerte. Muchas gracias. Eso ha sido. Yo les recuerdo que les agradezco mucho el haber participado y el estar presentes en esta conferencia. Y quedan disponible un lugar donde ustedes puedan hacer sus preguntas por escrito y yo tendré el gusto de contestarlas. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad. Porque sabemos lo importante que es retomar tus atenciones y tratamientos, en Clínica Alemana estamos todos seguros a través de protocolos para garantizar al máximo la seguridad y protección de ti, tu familia y todos nuestros colaboradores. En los distintos accesos existe un control de temperatura e higienización de manos con alcohol gel. El uso de mascarilla es obligatorio de forma permanente para todos. En distintos lugares encontrarás indicaciones para mantener un correcto distanciamiento social y cada vez que lo necesites puedes hacer uso de los puntos de higienización de manos. Al usar los ascensores se ha limitado la capacidad máxima de personas en el interior, lo cual está indicado claramente. Las botoneras cuentan con una lámina protectora con partículas de cobre y cada posición se encuentra marcada en el suelo. Ubícate sobre una de ellas. Se ha aumentado la frecuencia de sanitizado en todos los espacios comunes como ascensores y salas de espera, además de las consultas, salas de exámenes y procedimientos, y existen sanitizadores de aire en varios puntos de la clínica, así como lámparas ultravioletas para desinfección. Se han adecuado las horas disponibles de las consultas, exámenes y procedimientos para cuidar el flujo en cada sucursal y piso. En cada recepción, espera tu turno respetando la distancia marcada. Las salas de espera se han reestructurado, ya sea eliminado, distanciado o bloqueado mobiliario para que puedas sentarte a una distancia adecuada de otros pacientes. Se ha restringido el acceso de acompañantes en los halls de espera y consultas. Contamos con áreas de atención separadas. Las consultas médicas están disponibles para pacientes sin síntomas respiratorios. Todo paciente que sí tenga síntomas será derivado en el acceso a urgencia respiratoria y así poder recibir una atención segura e integral. Gracias por confiar tu salud en nosotros. Estamos preparados con la mayor seguridad para cuidar de ti y tu familia. Infórmate en www.alemana.cl sobre las distintas modalidades de atención que hay disponibles, ya sea de forma presencial en Vitacura, La Dehesa y Chicureo, unidades de toma de muestras de laboratorio clínico, por telemedicina o servicios a domicilio. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.